Hola, bendiciones, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Soy el apóstol Félix Orquera del Ministerio Internacional Jesús es el Rey, aquí en la ciudad de Iquique, Chile. Muchas gracias a todos los que semana tras semana, los días martes a las 20:30 horas y también los días domingos a las 16:30 horas nos están siguiendo a través de este programa Movimiento Sobrenatural. Y quiero invitarlo para que usted esté conectado con nosotros, para que nos esté escribiendo, para que nos envíe sus solicitudes de oración. ¿Sabe usted que nosotros tenemos un departamento de intercesión que estamos supliendo las 24 horas de oración? Mi esposa está a cargo de ese equipo de personas, de hermanos que voluntariamente vienen o desde su casa están orando y a ellos le hacemos llegar todas las listas, todas las personas que están solicitando algún milagro, alguna necesidad, alguna transformación en el corazón, en la familia, lo que sea. Así que escríbanos y también síganos a través de nuestras redes sociales, vea nuestros servicios, estamos transmitiendo nuestros servicios todos los domingos online a través de la página www.jesuseselrey.org, www.jesuseselrey.org y también a través del Facebook Live, Apóstol Félix Orquera, y en las redes sociales, Instagram, Twitter, todo está relacionado a mi nombre, Apóstol Félix Orquera, así que lo invito para que nos comente, para que nos haga saber sus necesidades, para que nos escriba. Queremos ser un apoyo para usted. Y también quisiera hacerles saber que estamos haciendo el segundo programa. El martes, si usted estuvo conectado con nosotros, estuvimos hablando sobre el viaje que realizamos a Israel. Hace un par de semanas hemos llegado de Israel, estuvimos casi 10 días en Israel, peregrinando en Israel, haciendo una visita, conociendo los lugares donde estuvo Jesús, conociendo los lugares más importantes de Israel y sobre toda cosa teniendo una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo en este viaje. Y el martes tuvimos unos invitados aquí y hoy también tengo un nuevo invitado que nos acompañó a Israel y que queremos hablar sobre algunas cosas, algunos temas de importancia sobre lo que es Israel. Así que quiero invitarlo para que usted siga en la sintonía. Y también quisiera invitarlo para que usted el 2018, ya estamos trabajando, el 2018 en noviembre, usted nos pueda acompañar a Israel. En este viaje que acabamos de hacer, hubimos alrededor de unas 430 personas que vinimos de todas partes del mundo, nos reunimos ahí y estuvimos visitando la Tierra Santa. Y el 2018 también queremos hacer esta experiencia. Así que si usted quiere mayor información o quiere conectarse con nosotros para saber cómo puede ir en este viaje el 2018, ahí están saliendo los correos. Israel 2018 @jesuseselrey.org. Así que no te vayas de la sintonía, volvemos después de este corto y vamos a estar hablando aquí con un arquitecto, con el hermano Fernando Melo, que nos acompañó en este viaje a Israel, y vamos a estar hablando algunas cosas sobre Israel. Y al final del programa voy a estar orando por tu vida, si estás enfermo, si tienes alguna necesidad, no se vaya de la sintonía porque vamos a estar orando por su vida. Quédese en la sintonía, ya volvemos. En Librería Hebrón encontrará una amplia gama editorial cristiana que estimulará su crecimiento y fortalecimiento espiritual. Tenemos para usted Biblias en diferentes versiones, como la Nueva Versión Internacional, Biblias para niños, Biblias con devocional, entre otras. Asimismo, una gran variedad de libros cristianos de diferentes temas como liderazgo, liberación, oración, el matrimonio y muchos más. También tenemos una sección de misceláneos, donde hallarás distintas opciones para obsequiar. Además, contamos con sistema de pago Transbank para que puedas utilizar tus tarjetas de crédito o débito. Estamos ubicados en Serrano 760, Iquique, Chile. Revisa nuestro catálogo online en jesuseselrey.org/librería. Invierte en el reino y verás frutos en tu vida espiritual. Qué bendición poder estar y gracias a todos los que nos siguen cada semana en Movimiento Sobrenatural. Y estamos hablando sobre Israel, una experiencia extraordinaria la que vivimos en Israel. Ya en el programa del día martes hablamos sobre la visitación, cómo el Espíritu Santo nos habló y cómo llegamos empoderados, transformados, cambiados después de este viaje y como algunos hermanos decían el martes pasado, hay un antes y un después. Pero hoy te doy la bienvenida, Fernando Melo. Es un arquitecto con varios años de trayectoria,
en el trabajo de arquitectura como profesional y tuviste la bendición de estar con nosotros en Israel este año. Para que la gente también te conozca, ¿cómo fue esa experiencia, Fernando? ¿Cómo fue este tiempo en Israel estos 10 días? Bueno, gracias Apóstol por invitarme y gracias también por motivarme a que fuera en este viaje a Israel. Fue indudablemente una experiencia inimaginable Ujú. porque superó ampliamente las expectativas que tenía, es decir, estar en Tierra Santa, vivir eh, los lugares donde se ha escrito la mayor parte de las escrituras es como un sueño hecho realidad. Y no tan solo, Fernando, la mayor parte de la escritura, sino que algo tan interesante que es la historia de la humanidad, porque ahí nace todo, desde ahí el Edén, ahí Dios hizo al hombre, y de ahí nace todo este mundo, la humanidad, nosotros. Es como venir a nuestros inicios, en los inicios en Cristo, pero también los inicios desde toda la creación, porque esta es una de las naciones o de las ciudades más antiguas del mundo, con mayor riqueza, no tan solo espiritual, que es lo que a nosotros nos interesa, sino que hay una riqueza también de historia, de Sí. arquitectura, de lo que el hombre ha hecho, a través de la sabiduría de Dios. eh, te impulsé y te perseguí para que fueras, ¿o no fue Sí, así? así es, así es. Te estaba llamando ahí, tienes que ir, Tienes que ir, tienes que ir. acompáñame, Sí. y le creíste al Señor. Sí, le creí al Señor. Sentí que era el momento que, 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 que se había producido esa instancia, que todo había cuadrado, que había calzado perfectamente. Incluso la finanza. Las finanzas quedaron absolutamente resueltas, o incluso antes de partir. Sí, porque cuando, Entonces, yo pienso en la mayoría de los hermanos, de los que deciden hacer este viaje de peregrinación, el temor a que no vayan a poder reunir los dineros necesarios para poder hacer el viaje. Pero cuando existe ese anhelo desde el fondo del corazón, viene ayuda desde el cielo y todo se logra con la ayuda de Dios. porque me recuerdo los primeros días que conversamos y yo te motivaba a que nos acompañara, tú decías, uy, está medio difícil mi trabajo, la finanza, estás en un proyecto muy interesante Terminando un también. proyecto también muy emblemático, un proyecto que tiene características de objetivo presidencial, entonces estamos con toda la presión de las instancias gubernamentales para que venga la presidenta a inaugurarlo, entonces, y coincidía también de que estábamos justo terminando el proyecto y surge este viaje, entonces, pero yo me hice el propósito y Dios me ayudó, Y Dios estuvo en el asunto. y Cuando Dios estuvo. nosotros aplicamos la fe, Dios va a respaldar esa fe porque Dios honra a los que lo honran. Ahora, Fernando, ¿cómo describirías tú el nivel general de la arquitectura de Israel? Bueno, la arquitectura en Israel es una arquitectura que tiene muchos matices porque va desde lo primitivo hasta lo moderno. Entonces, y hay mucha arquitectura que se ha hecho sobre las ruinas de otra. Hay un socalzamiento entre lo que se ha construido y lo que hay en la realidad. Eh, tenemos el abanico completo en Israel. Pero yo pienso de que, si bien, claro, a mí como profesional del área de la construcción, uno lo podría ver como la historia, el desarrollo de la arquitectura a través de la historia, pero eh, hay que hacerlo calzar con la espiritualidad, es decir, uno tiene que ir más allá de la materia y tiene que ver de que todo lo que ahí aconteció, si bien había un escenario arquitectónico, en el fondo lo esencial es en la parte espiritual. Ahora, hablando de la parte espiritual, ¿qué destacarías tú del Muro de los Lamentos que tiene más de 4000 años de historia? Porque ahí no solamente es un muro
piedra sobre piedra, y entrando en lo espiritual, ¿qué destacarías tú de ese lugar? Bueno, estando ahí se me viene todo el desarrollo de cómo se logra eso. Hay que tener en cuenta de que eso era en los tiempos de David, del rey David, eso era territorio jebuseo. Y estamos hablando de 500 años antes de Jesús. Ujú, Viene David, conquista ese territorio y sabe que ahí va a fundar la capital del reino de Israel, porque está en la encrucijada de todas las tribus. Era un territorio que no era reclamado por ninguna tribu, entonces era el lugar propicio para asentar la capital de Israel. Eh, eh, Conquistar ese territorio era un lugar que estaba amurallado, los jebuseos estaban detrás de un muro, uno de sus generales lo conquista porque se introduce a través de unas cuevas que eran las que llevaban hacia donde estaba la fuente de agua. Nosotros tuvimos la dicha de estar en ese lugar. Ese lugar está en lo que se conoce ahora como lo que fue la ciudad de David. Y bueno, uno de sus generales se introduce a través de esas cuevas, conquista Jerusalén, y pasa a ser la capital del reino de Israel. Jerusalén en lengua hebrea es Jerusalén. 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 Eh, y David quería construir ahí el templo porque llevaban el arca de la alianza, Ujú, lo andaban llevando de de un un lugar a lugar a otro. otro y lo tenían en una especie de tabernáculo móvil. Y David quería construir el templo, pero Dios le dice que no, que él no lo va a construir, que lo va a construir Salomón. Y Salomón lo construye por primera vez, construye un templo magnífico, Ahora, nosotros soberbio. podríamos decir que en todo esto que vemos, porque una de las cosas que a mí también me sorprende las veces que he ido a Israel, es ver la capacidad de aquellos tiempos para ver cómo cortaron las piedras. Son piedras gigantes algunas, y ahí no había un cargador frontal, no había No, un no camión había nada. minero, Sí. no existía todo eso. Pero qué extraordinario, Fernando, y lo que a mí me llama la atención, y siempre en todos mis viajes me gusta mirar, porque detrás de todo esto vemos a Dios dándonos esa inteligencia al ser humano para crear todas estas cosas, tal vez con los medios que habían en aquel tiempo. Como digo, en ese tiempo no había un cargador frontal, una grúa, pero habían otros medios, eh, y ahí hay una carga espiritual también, hay un pensamiento espiritual de cómo Dios, en su deseo de tener ese templo, ¿no es cierto?, y comisionar a estos hombres para que levantaran un lugar, una casa para el Señor, un edificio, por así decirlo, ¿no es cierto?, donde se adorare al Señor. Cómo Dios también nos da la sabiduría, la finanza, las personas. Hay una carga espiritual en eso también, en ver la sabiduría del hombre y Dios detrás del hombre, ¿no? Sí, por supuesto. Dentro del viaje y de todas las actividades que tuvimos, de los tabernáculos que se hicieron, hubo una palabra que me quedó y que en ese momento como que no la pude anclar a algo concreto y específico, y fue la palabra familiarizarse. Mm, Y yo creo que nosotros nos hemos familiarizado, así como nosotros, por ejemplo, en la actualidad le prestamos poca atención ya a tantas cosas que si a lo mejor los viéramos 50 años atrás o 100 años atrás, encontraríamos que son cosas realmente alucinantes, como por ejemplo la tecnología inalámbrica, la tecnología de la aeronáutica, de cómo se ha desarrollado todo, de modo que el hombre ha podido ir hasta la luna. Esa, a lo mejor 100, 200 años atrás eran cosas de ciencia ficción. mm, Y yo creo que en la antigüedad ocurría algo similar.
también estaban esas culturas familiarizadas. Yo creo que en esos tiempos acontecían muchas cosas, muchos eventos sobrenaturales. De hecho, por ejemplo, cuando empiezan Moisés a tratar con el faraón para sacar al pueblo de Israel, y empiezan los magos que tenía el faraón a contrarrestar cada una de las demostraciones que Dios estaba manifestándose a través de él. Yo creo que también había ahí una cierta familiarización. Es decir, a un evento sobrenatural, los magos del faraón también presentaban un evento sobrenatural casi de igual magnitud. Costó mucho ir generando ese distanciamiento hasta que se impusiera realmente que era Dios el que estaba manifestándose a través de él. Yo creo que en esos tiempos ocurrían cosas sobrenaturales porque no se pueden explicar cómo pudieron desplazar ellos esos bloques, bloques que pesan cientos de toneladas y con puro esfuerzo humano y tracción animal. Entonces, tiene que haber habido, Y no tan solo arrastrarlo, porque una cosa era arrastrarlo y después ponerlo levantarlo a 3 a metros, 3 5 metros, sí, metros, 8 metros. sí. Ahora fíjate que mientras tú hablabas eso, yo pensaba también y me venía a la mente la vida de Noé y en cuanto a la familiaridad. Y cómo Noé, cuando Dios le habla, no había nunca llovido la tierra y esa fue la primera vez que vino la lluvia. ¿Cómo es que cuando Dios le habla a Noé y le manda a construir esta barca para poder mantener la humanidad, mantener la creación de Dios? La familiaridad, qué interesante, la familiaridad, los familiares, la esposa, los hijos, los yernos, la nuera, dijeron, papá se volvió loco, está medio loco el viejito y algo pasó. Entonces, no estaban viendo la mano de Dios, estaban viendo al hombre tal vez ya más anciano, ¿no es cierto? Y no estaban viendo que Dios estaba en eso. Qué interesante lo que estamos hablando sobre la familiaridad y yo quisiera dejarlo a usted con esto y no se vaya porque vamos a volver después de estos breves minutos y vamos allá a terminar el programa y vamos a orar por cada uno de ustedes para que Dios, este Dios sobrenatural, pueda hacer algo maravilloso en la vida de usted. Así que no se retire, quédese ahí en la sintonía, volvemos en unos pequeños minutos. Estamos hablando de este Dios sobrenatural, de este Dios que realmente dio ideas creativas a aquellos hombres para poder construir, edificar y mantener el reino. Y hasta este día vemos a ese Dios sobrenatural que ha defendido su nación, que ha defendido su pueblo, y lo vemos hace unas semanas atrás, cuando a través del presidente de Estados Unidos, Jerusalén es nombrada capital de Israel. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón, queridos hermanos y hermanas que están en el programa, estamos hablando sobre esto? Porque Israel es el reloj profético y lo que está ocurriendo en Israel nos está hablando sobre la segunda venida de Jesucristo. Y a la verdad, todos los hechos están ocurriendo y nos están anunciando que Cristo está próximo a venir y tiene que estar la novia preparada. Las vírgenes tenemos que tener, o las vírgenes tienen que tener cargada, ¿no es cierto?, su fuente con aceite, porque el novio está a la puerta y Israel nos está hablando sobre esto. Fernando, ¿qué más te llamó a ti la atención y tomando esto mismo que estamos sobre lo sobrenatural de Dios, de este Dios sobrenatural, la familiaridad, donde también hablábamos recién de Noé, que la familia familiarmente pensó que Noé estaba un poquito trastornado, siendo que Dios estaba hablando en este viaje y los lugares y los que tú experimentaste, sobrenaturalmente, ¿qué fue de tantas cosas? Yo sé que son muchas las emociones y lo que pasa. ¿Qué podrías compartirnos con los hermanos que nos están viendo en la televisión? Bueno, nosotros recorrimos prácticamente todo Israel en este peregrinaje. Israel hay que tener en cuenta que, llevándolo a la realidad de Chile, es un país que está comprendido entre Santiago y La Serena aproximadamente y con un ancho muy similar. Son del orden de 450 kilómetros de largo. Entonces es un país muy pequeñito donde se producen
todos los climas. Ujú. Se produce el clima de montaña, el clima de desierto y los montes nevados. Tiene toda la geografía de Israel concentrada en ese pequeño terreno. Además, es un país que está estratégicamente ubicado en el paso de todo lo que es las caravanas de Oriente. Entonces, Occidente y Oriente están conectados a través de Israel. Así que todo lo que ha de acontecer va a pasar por ahí. De hecho, nos tocó estar también haciendo tabernáculo en Megido, Ujú. que es un lugar donde se va a producir el Armagedón. De hecho, Armagedón viene de Megido, Armegido. Ujú. Es la meseta de Megido, la explanada de Megido. Pero yo diría que todo Israel, porque es decir, estar en el mar de Galilea, recordarse de todo lo que enseñó Jesús ahí, de todo lo que vivió, de el navegar a través del mar de Galilea, estar en el lugar donde se les presenta a los apóstoles después de resucitados, estar en Capernaum, en la sinagoga donde les predica a los fariseos, les predica al pueblo de Capernaum, donde maldice a Capernaum y uno puede ver ese pueblo seco que queda ahí, las puras ruinas, porque él maldice ese pueblo. Ver la casa de donde entran al paralítico por el techo, la ruina. Entonces, yo creo que es un viaje como para volver así con las baterías completamente recargadas. Es decir, uno vuelve ungido de Israel, no vuelve igual. Lleno de más fe, ¿no es cierto? Sí, Porque experimentamos todo esto que de alguna manera lo vemos escrito en la palabra y lo experimentamos en el espíritu, pero ahora hay una experiencia física y eso nos afirma mucho más nuestra fe, nos afirma mucho más en lo que estamos. Pero yo quisiera, antes de despedirnos, hacer una pequeña reflexión y con lo que conversábamos acá con el hermano Fernando sobre la familiaridad. Y de verdad que hoy día vemos que Dios es un Dios sobrenatural. Y vemos a este Dios sobrenatural desde el Génesis hasta el día de hoy. Y la palabra del Señor dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y que en Dios no hay cambio ni mutación. El Dios de milagro es el mismo Dios de que hizo milagro ayer que puede hacerlo hoy o mañana. El Dios que resucita puede resucitar, haber resucitado ayer, puede resucitar hoy día y puede resucitar mañana. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy día hay mucho pueblo de Dios que se ha familiarizado. Entonces ya no está poniendo, en el buen sentido de la palabra, la demanda, porque la palabra de Dios está llena de promesas y esas promesas son para nosotros y nuestras generaciones. Por lo tanto, nosotros tenemos que mover esas promesas, reclamar esas promesas y hacerlas efectivas en nuestra vida. Y ese Dios sobrenatural sigue operando de manera sobrenatural. Ese Dios sobrenatural hoy día puede parar a una persona en una silla de ruedas. Es más, la persona que me está viendo ahora mismo, que tiene un problema en su ojo derecho, y veo una persona que en su ojo derecho está perdiendo la vista, Dios puede sanarte ahora mismo. Aquella mujer que me está conectando en este instante y tiene un muchacho de 17 años, Manuel, que está en la drogadicción y en el alcoholismo, ahora mismo puede ser transformado. Entonces Dios es ese Dios sobrenatural y nosotros no podemos, escuche bien, familiarizarnos. El pastor que me está viendo ahora mismo, que está llorando porque ha tenido una situación muy difícil en su familia, pastor, no te olvides que Dios te llamó y que Dios está en el asunto y que Dios va a levantar tu casa y tu ministerio. Entonces yo quiero llevarlo a eso. Toda persona que en este instante me está viendo y tiene un problema de salud físico, un problema en su corazón, cualquier situación, donde quiera que esté, ahora voy a orar, me quedan 2 minutos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, cancelamos todo espíritu de enfermedad. Señor, tú eres un Dios sobrenatural, tú puedes ir más allá. Yo estoy haciendo este programa aquí en un set televisivo en Iquique, pero la persona que me está viendo, donde quiera que sea, Señor, esto trasciende, Padre. En el nombre de Jesús declaramos toda enfermedad sana, todo espíritu de cáncer, la persona que está con su problema en su vista, es sana. Ese muchacho Manuel lo reclamo, Señor, para tu reino.
Señor, toda persona ahora mismo, en el nombre de Jesús y a la voz de la sangre del Cordero, sé sano. Y toda persona, si usted me está viendo por la televisión y usted no le ha entregado su vida a Jesús, déjeme recordarle que hace 2000 años atrás Jesús vino a esta tierra a morir por usted y a morir por mí. Todos nosotros hemos pecado y producto del pecado, dice la palabra, estamos destituidos de la gloria y de la presencia de Dios. Para que venga un cambio en tu vida, usted tiene que hacer el primer paso, y ese paso es entregarle su vida a Jesús de Nazaret. La religión, el hombre, imágenes no salvan. El que salva se llama Jesús de Nazaret. Y para que empiece este proceso de salvación, usted debe abrir su corazón y reconocer a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Si usted me está viendo por televisión y usted nunca le ha entregado su vida a Jesús, o usted un día caminó los caminos del Señor y hoy día se quiere reconciliar con Jesús, donde quiera que esté, cierre sus ojitos y haga esta oración conmigo y diga: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Cancelo toda maldición sobre mi vida. Creo que hace 2000 años atrás usted vino a esta tierra y murió por mi pecado. Y al tercer día resucitó de en medio de los muertos. Ahora mismo, Jesús de Nazaret, yo te entrego mi corazón, mi vida y mi alma y te reconozco como el Señor y Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, escríbanos, vamos a estar orando por usted. Si usted tiene algún problema de salud, ahora mismo hay personas en el call center, tenemos el teléfono, ahí está saliendo la pantalla, llámenos, hay personas que están pendientes y queremos orar por su vida, queremos atenderlo. Muchas gracias y lo espero el 2018, noviembre de 2018, que nos acompañe a Israel. Y el próximo martes ya vamos a estar con otro programa a las 20:30 horas por este mismo canal. Bendiciones, Dios le bendiga y no se olvide, Dios es un Dios sobrenatural y usted no debe familiarizarse. Dios quiere hacer algo con tu vida. Bendiciones desde Iquique, Chile, el Ministerio Internacional Jesús es el Rey.